Hola, buenas. Acá, bueno, nos encontramos ya en las últimas clases de nuestro taller de conservación cerámica y en estas clases les voy a hablar un poquitito sobre la relación entre la metodología de la conservación cerámica y la metodología arqueológica en Argentina. Como vimos en la unidad anterior, ¿sí? Al principio de la unidad anterior, si recuerdan, vimos las diferentes etapas de los estudios cerámicos arqueológicos en nuestro país y pudimos observar a través de las diferentes etapas o secuencias de los estudios cerámicos que la conservación y restauración casi no formaba parte de problemas, ni de objetos, ni de publicaciones para la arqueología hasta las últimas décadas. Y esto no es en vano, sino que tiene que ver con historias de encuentros y desencuentros entre las dos disciplinas, ¿sí? Si bien la investigación de cerámica en arqueología tuvo diferencias y diferentes etapas en lo que respecta a enfoques teóricos y metodológicos, para lo que es la conservación en nuestro país no se observaron grandes cambios en el desarrollo de la disciplina hasta posterior a la década de 1990, ¿sí? En ese momento, diversos elementos hicieron de contexto, ¿sí? Contexto para que eh, se vieran cambios, ¿sí? En la disciplina y la conservación, ¿sí? Se transforme, ¿sí? Cosa que ya había pasado en otras partes del mundo, ¿sí? Para la década de 1970, acá en Argentina recién, hacia mediados finales de 1990. Uno de los elementos fundamentales para que ocurriera dicho cambio, no estoy pasando, ahí está, uno de los elementos fundamentales para que ocurriera dicho cambio fue la actuación de la Fundación Antorchas, ¿sí? Sobre todo dos eventos sucesivos que se dieron, ¿sí? Uno, la creación de la Fundación Tarea, que en 1987 y la organización, perdón, en 1987 del curso de conservación de patrimonio brindado por conservadores, especialistas en conservación del Smithsonian, que se llevó a cabo en el Museo Etnográfico en la ciudad de Buenos Aires en 1996 y 1998. Hacia 1990, ¿sí? La Fundación Antorchas impulsó la conservación del patrimonio cultural en Argentina, brindando financiación, ¿sí? Abriendo líneas de financiación para proyectos no reembolsables y una estructura de apoyo para proyectos de actualización e innovación en las áreas de conservación e investigación del patrimonio cultural. También otorgaron becas, ¿sí? Para que especialistas y profesionales pudieran formarse en el extranjero. El taller tarea que se creó, ¿sí? En el marco de la Fundación Antorcha, luego ya se radica una vez que se abre, se crea la Universidad Nacional de San Martín y se instala directamente en esta universidad y actualmente en la universidad, bueno, fue la primera universidad que tuvo una licenciatura en conservación de bienes culturales, ¿sí? Está a cargo de la licenciatura y de la maestría que ofrece esta universidad. Aunque sus avances y toda la formación que tienen no están orientados, ¿sí? Al ámbito arqueológico, a los bienes culturales de origen arqueológico, sí en los últimos años se ha incorporado ese perfil, ¿sí? En estas carreras y parte de los trabajos que están realizando egresados recientes o tesistas de estas licenciaturas lo están llevando a cabo aquí en la provincia de Catamarca, ¿sí? Sobre todo con arte rupestre y cerámica.
Bueno, como les decía, todo esto se debe a el impulso de la Fundación Antorcha. Bueno, dentro de las personas, los profesionales que se capacitaron por la Fundación Antorcha, fueron enviados a otros países, ¿sí? Y algunos realizaron estudios de posgrado y otros, bueno, estadías cortas para capacitarse sobre alguna temática en particular, ¿sí? En resumen, de cierto modo, la Fundación Antorcha explica por qué, si bien los textos sobre conservación arqueológica en el resto del mundo, bueno, no en el resto del mundo, pero en Europa y Estados Unidos ya son frecuentes desde finales de la década del 70 y principios del 80, recién en nuestro país es hacia finales de la década del 90 e inicios del 2000, en donde se comienza a hablar de conservación en arqueología y conservación en cerámica, ¿sí? En parte debido al accionar de la Fundación Antorcha y a estos cursos y capacitaciones que se brindaron, ¿sí? El escaso interés dado a la conservación desde la arqueología nacional académica, ¿sí? En nuestro país, donde muchas veces se entiende todavía actualmente entre colegas a la conservación como un mero acto técnico, ¿sí? Se considera la conservación como un técnico, al conservador como un técnico o a la conservación como un ítem, ¿sí? Un aspecto, llenar un tilde en una ficha, y realmente es una gran falencia que tenemos tanto los arqueólogos, los investigadores en nuestras áreas de reservas patrimoniales, en nuestros depósitos, pero también en los museos, en las instituciones culturales, ¿sí? La ausencia de especialistas en conservación. Sobre todo, en especial, la escasa formación, ¿sí? Que hay en las carreras propias de arqueología y de museología y demás en temas que tienen que ver con la conservación de los bienes culturales. Esto generó un panorama poco favorable para la creación de espacios interdisciplinares. Recuerdan que nosotros vimos en la unidad 2, ¿sí? Que las definiciones, el devenir teórico, ¿sí? De la conservación y restauración, la planteaba prácticamente como una interdisciplina de constante diálogo y demás. En nuestro país esto no pasó hasta hace muy poco, ¿sí? Si vemos las diferencias metodológicas y entre entre la arqueología y la conservación, podemos identificar tres momentos, ¿sí? Tres momentos en lo que hace a la conservación de bienes culturales de origen arqueológico en nuestro país. Un primer momento, ¿sí? De conformación del campo disciplinar común a la arqueología y la conservación, constituido por las primeras búsquedas sistemáticas en el país de restos arqueológicos y la confirmación de las colecciones de los museos, ¿sí? Estamos hablando de principios de 1900, ¿sí? La búsqueda de estas grandes campañas, estas grandes expediciones, ¿sí? Las expediciones al noroeste argentino financiado por el coleccionista Muniz Barreto, ¿sí? Que lo llevó a Weiser a buscar objetos, ¿sí? Sobre todo bienes cerámicos y metales, esta suerte de saqueo, ¿sí? Del patrimonio cultural del interior del país para rellenar estos museos nacionales, reforzar esa identidad nacional. Luego, un segundo momento, iniciado hacia mediados del siglo XX, en el que cada disciplina continuó desarrollándose de manera separada y con pocos o nulos espacios de diálogo, ¿sí? Esto iría de 1950 hacia los 2000. Y tercer momento es el actual, ¿sí? Que se iniciaría a finales de la década de los 90 o inicios del 2000, en donde se observan los primeros intentos en el país de generar puntos de encuentro entre ambas disciplinas, sobre todo en lo que hace a los aspectos metodológicos, ¿sí?
Bueno, ahora vamos a revisar brevemente cada uno de estos momentos, ¿sí? Este primer momento, como le decía, es donde se producen las primeras expediciones arqueológicas sistemáticas, como las financiadas por Muniz Barreto, ¿sí? O financiadas por el Museo de Historia Natural de Buenos Aires, o el Museo de La Plata, o la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, ¿sí? Tenían como objetivo generar grandes colecciones para estos nuevos museos que estaban surgiendo, para reforzar esta identidad nacional. Aquí había varias disciplinas nacientes que compartían aspectos metodológicos y técnicos, entre ellos la arqueología y la conservación. ¿En qué confluían? Confluían cotidianamente en las tareas que permitían a estos museos poder exhibir estos bienes. Entonces, la arqueología buscaba objetos admirables estéticamente, ¿sí? Desde el punto de vista estético, para exponer en estas vitrinas, y los conservadores, ¿sí? ¿Qué hacían? Los restauraban para tratar de devolverlos a esa condición prístina o original, ¿sí? Para que no se vean en ruina, porque había que realzar esa identidad, ese pasado nacional. Por este motivo, la etapa se caracteriza por la coincidencia en muchos puntos entre las dos disciplinas, principalmente a nivel metodológico, y un escaso desarrollo teórico en ambas disciplinas, dado que no existía para ese momento un corpus teórico propio para ninguna, ¿sí? Ni para la arqueología ni para la conservación. La arqueología tomaba conceptos, ¿sí? Del evolucionismo y del difusionismo, y la conservación era un oficio basado en una práctica y enseñado mediante la experiencia a modo del aprendizaje de los artesanos dentro de un taller, ¿sí? Ambas disciplinas estaban diferenciándose, ¿sí? a través de estas nuevas prácticas surgidas de las necesidades de los recientes museos y la institucionalización del coleccionismo y el anticuarismo del siglo XIX. Y sus ámbitos de incumbencia no estaban bien delimitados todavía. Así que quizá en estos primeros años, ¿sí? El conservador era un poco anticuario, ¿sí? Y el arqueólogo también. En este momento la arqueología y la conservación recurrían a metodologías parecidas. Por ejemplo, la inclusión de alambres, ¿sí? De barras metálicas o grampas de alambre en los remontajes que hacían de las piezas, pegado con técnicas muchas veces irreversibles, ¿sí? Como se observan en el taller de compostura que se realizó en 1924 en el Museo de La Plata, ¿sí? En donde se ven muchas veces estas acciones que hoy en día se puede ver que generaron mayor daño de la conservación que realizaban, o sea, esta restauración era una restauración que no garantizaba la conservación de los bienes. El criterio aplicado para estas reconstrucciones era estético, meramente estético, ¿sí? Realizaban remontajes completos, rellenaban lagunas, ¿sí? Imitaban las decoraciones originales, dado que el fin era la exhibición. No había investigación más allá de la extracción de las excavaciones y tratar de asignar una cronología a una cultura, ¿sí? No había un objetivo de investigar. Otra característica de este momento es que mientras que para los arqueólogos y las arqueólogas los objetos eran tomados como herramientas o instrumentos para clasificar a la sociedad en el pasado, según estos esquemas evolutivos que vimos, para la conservación, sí, no había ningún tipo, los conservadores no realizaban ningún tipo de análisis ni de estudio sobre estos objetos, ¿sí? Ellos simplemente se limitaban a la tarea de restaurar, no hacían nada de investigación y trataban de devolver esa condición, esa apariencia artística, ¿sí? Luego tenemos el segundo momento, ¿sí? Me comí ahí la diapositiva.
El segundo momento en donde ya tenemos un gran distanciamiento entre las dos disciplinas en lo que respecta a cuestiones metodológicas y teóricas, ¿sí? A partir de la década de 1950, la arqueología comienza a desarrollarse con gran velocidad como una ciencia, como una disciplina científica, mientras que la conservación persiste como un oficio, ¿sí? Llevado de manera casi artesanal, continuando con recetas y fórmulas aprendidas que se pasaban de maestro a aprendiz. No hay formación profesional, sí lo va a haber en arqueología, ¿sí? Comienzan las primeras carreras, los primeros cursos universitarios, las cátedras universitarias de arqueología, y en conservación no vamos a tener esto. Esto generó una gran separación entre estas dos disciplinas por casi 50 años en nuestro país. La arqueología local, constituida, absorbe a la conservación como una serie de acciones prácticas sin mayor consideración teórica, ¿sí? La conservación para los arqueólogos era limpiar y reconstruir los objetos, siguiendo los criterios propios de cada investigador, a pesar de la existencia ya en 1956 de recomendaciones para el manejo de objetos arqueológicos emitidas por la UNESCO, ¿sí? Sabemos que en 1956 sale una de las primeras declaraciones de UNESCO de cómo conservar y manipular los bienes arqueológicos. Como les decía, en este momento los arqueólogos no se preocupan por el estado de conservación, ¿sí? De los objetos que rescatan y estudian, ¿sí? Los dejan en los depósitos, en malas condiciones, se pierde mucho material, se pierde mucha información. Y por otro lado, los conservadores no se ocupaban de analizar los objetos, ¿sí? Que les encomendaban a restaurar y mantener. Y muchas veces ni siquiera veían la legalidad de las colecciones que estaban restaurando, ¿sí? Ya existía la ley de patrimonio vigente y muchas colecciones privadas, ¿sí? Que forman parte o empiezan a ser adquiridas por los museos, ¿sí? No se cuestionan si esos objetos provienen de saqueos, de tráfico de bienes culturales, ¿sí? Hay una disociación completa. Los conservadores argentinos, los pocos que había, se formaban en el exterior como aprendices en instituciones públicas y privadas de otros países, ya que en nuestro país no había ninguna formación en conservación, restauración o estudios de bienes culturales. ¿Qué más le puedo decir? El mutuo desinterés, ¿sí? De las disciplinas. La conservación, por su parte, se la veía más ligada a las artes y a la arquitectura y a otras ciencias, ¿sí? No se la veía como algo propio o que tenía que estar dentro de la investigación arqueológica. Quizá este vínculo con las artes y la arquitectura es la que quizá la llevó a que los primeros trabajos de conservación estén vinculados a la arqueología histórica, ¿sí? Pero no todo fue tan poco interdisciplinario, ¿sí? En esta época tan poco reflexivo. Hacia principios de 1970 hubo un intento, ¿sí? De un momento excepcional, ¿sí? En donde podría haber surgido la posibilidad de que comience esta interdisciplinaridad y esta formación, ¿sí? Profesional de los conservadores, que tiene que ver con el proyecto del plan de organización del museo de lo que era en aquella época el Centro de Recuperación de la Cultura Popular José Imbeloni, que hoy en día es el Museo Etnográfico, ¿sí? De la UBA. Y este plan, que estaba a la vanguardia de todas las cartas internacionales y de los acuerdos de UNESCO y de ICOMOS,
fue truncado, ¿sí?, por el golpe de Estado de 1976 y realmente quedaron muy pocos registros de la época y es una pena porque retrocedió casi en 20 años los estudios, la posibilidad de estudiar los bienes cerámicos. Perdón, tengo acá, me están por tirar todo en mis espaldas. Bueno, continuamos con el tercer momento, ¿sí?, que sería el actual, que inicia en los últimos años de la década del 90 ya y principios del siglo XXI, y está marcado por eventos, ¿sí?, como estos que mencioné al principio de la clase, ¿sí?, animados por la Fundación Antorcha, ¿sí?, y la creación de las carreras profesionales universitarias ya en conservación. Bueno, lo que les venía, una de las características es que no obstante hay un lento avance de la conservación en los espacios de investigación arqueológica, hay dificultades, ¿sí?, para sostener económicamente estas actividades, ya que dentro de los presupuestos, las líneas de financiamiento, los proyectos de investigación, se recorta mucho, ¿sí?, y se da privilegio a determinados estudios, análisis y no a los propios de investigación. Lo que una revisión de distintas fuentes, ¿sí?, de esta época y que son parte del material de lectura obligatorio que tienen para esta unidad, nos muestran que existe un acrecentamiento en la cantidad de bibliografía, de fuentes disponibles y de textos, ¿sí?, que abordan específicamente la conservación de la cerámica, ¿sí?, de origen arqueológico ya a partir de la década de los 2000. El límite entre la clasificación de si provienen de la arqueología o la conservación comienza a desdibujarse, mostrando ¿sí?, los primeros trabajos interdisciplinares. Los cambios en la conservación a partir del nuevo siglo configuraron un campo con una mezcla de generaciones muy distintas, ¿sí? Por un lado están los profesionales formados en la vieja escuela, ¿sí?, estos artesanos de la restauración que tienen mucha práctica, pero poco manejo teórico y metodológico, y por otro están los nuevos profesionales de la conservación formados en ámbitos académicos, ¿sí? Ese flyer de ese curso abierto de Ciencias Aplicadas de la Restauración es como que muestra esas dos visiones, dice, porque te enseñaron a ver esto y hay un papel, ¿sí?, con escritura del siglo XVI o XVII, dice, ¿cuándo tendrías que ver esto? ¿Sí? La composición química, no la característica del bien cultural, sino analizar la caracterización química y demás para poder conservarlo. Ese flyer es como que está mostrando esas dos tendencias. No obstante, ¿sí?, esta visión del conservador como un químico de los materiales, en nuestro país no es hasta mediados de los 2000 en donde se comienzan a aplicar técnicas tales como la difracción de rayos X, la radiografía, los microscopios petrográficos, barrido electrónico y demás a los objetos arqueológicos con el fin de la conservación. Cuando nosotros vimos en la unidad anterior que para la investigación arqueológica sí, a partir de la década del 80, ¿sí?, se comienza a aplicar todos estos métodos de caracterización elemental y físico-química en investigación arqueológica, pero en investigación para la conservación 20, 25 años después. Esto, por un lado, avala la idea de la conservación se constituye como una disciplina científica en nuestro país recién iniciado los 2000. Por otro lado, nos lleva a proponer que es a partir de esta instancia de constitución disciplinar formal como ciencia que la conservación y la arqueología pudieron comenzar a dialogar, ¿sí?, dado que de manera independiente, ¿sí?,
habían llegado a búsquedas paralelas, ¿sí? Donde cada disciplina, desde su mirada particular, perseguía la comprensión de los objetos arqueológicos en una dimensión amplia, lo estético, lo tecnológico, lo histórico, etc. Como vemos, esta cita de Roger sintetiza, ¿sí?, el estado actual en el que estamos en la conservación y la arqueología en Argentina, ¿sí? Esta cita dice: la implementación diseñada de procesos, procedimientos, estrategias para proteger artefactos y objetos arqueológicos lo más rápido posible contra el deterioro en el sitio, durante la recuperación, durante la transición o el almacenamiento, durante el almacenamiento o bajo curación o exhibición, ¿sí? Así define Roger la conservación, ¿sí?, de bienes culturales de origen arqueológico. Bien, y ahora, para finalizar, brevemente les voy a hablar de los desarrollos metodológicos en conservación de bienes cerámicos, ¿sí? Como vimos, no hubo tanto cambio en las metodologías, ¿sí?, en las técnicas y materiales utilizados, con excepción de aquellos aplicados a restauración, es decir, al remontaje y la reintegración de lagunas. Pero sí son fundamentales los cambios en los criterios aplicados, ¿sí? Lo que antes era limpiado en profundidad sin cuestionamiento, hoy es primero analizado e investigado, y la limpieza, y si va a haber reconstrucción o remontaje, va a depender si se adecúa a las problemáticas de investigación o qué información puede aportar el bien, ¿sí?, cultural, y si nosotros realizamos alguna intervención podemos llegar a eliminar esa información, ¿sí? Lo que a principios del siglo se remontaba y restauraba en base a criterios estéticos con una finalidad de ser exhibido, hoy se considera perjudicial, ¿sí? Entonces hoy lo que se hace es una mínima intervención, y lo que se privilegia, ¿sí?, es la posibilidad de, o sea, conservar para no perder la información que nos puede dar el bien. Bueno, hay muchísimos casos Igarreta revela en uno de los textos que tienen que leer, muchos casos en el depósito 25 del Museo de la Plata, que es donde están los bienes arqueológicos, en donde los propios investigadores, los propios arqueólogos realizaron daños irreparables en los bienes, ¿sí?, en sus trabajos, durante sus trabajos de investigación o de almacenamiento, ¿sí?, de estos bienes. El impacto de las cartas internacionales sobre conservación del patrimonio no fueron importantes en nuestro país, ¿sí? Si bien la Carta de Restauro, ¿sí?, de César y Brandi en 1972 ya hablaba de la necesidad de intervenciones reversibles en los bienes culturales, ¿sí?, en nuestro país hasta el presente, en algunos lugares se siguen utilizando adhesivos no reversibles para la restauración del remontaje de los bienes. Esto puede resultar llamativo, dado que Argentina adhirió a la UNESCO, ¿sí?, en todos sus documentos y sus cartas, ¿sí?, pero hasta hace muy poco no respetaba o no efectivizaba ninguna de las cartas, de las convenciones en torno a la conservación de los bienes patrimoniales de origen arqueológico, ¿sí? Bueno, durante el periodo comprendido entre mediados y finales del siglo XX en Argentina, la arqueología comienza a desarrollar metodologías invasivas para estudiar las piezas cerámicas en el marco de investigaciones promulgadas desde el procesualismo. Mientras que la conservación va dejando de lado sus técnicas más agresivas y se vuelve hacia principios de la conservación moderna, es decir, la conservación preventiva y principalmente la
reversibilidad de las acciones y el principio de mínima intervención. A ver, ¿qué más tengo acá? Bueno, bueno, es lo que le acabo de decir, y bueno, en las últimas 2 décadas, los conservadores argentinos que trabajan con colecciones arqueológicas han incorporado muchas de las técnicas analíticas hace tiempo por la arqueología, incluso aquellas que implican la destrucción de una pequeña porción de las piezas, ¿sí? Como análisis petrográfico, pero por supuesto que van a escoger, ¿sí?, partes de la pieza o algo que generen el mínimo deterioro, ¿sí? Y a su vez cada vez se están incorporando más los conservadores a las excavaciones, ¿sí?, asesorando respecto a las metodologías de extracción de los objetos frágiles en el campo. En este sentido, bueno, como decía, ya van a ver más adelante en la clase, ¿sí? Antes la conservación se la veía como un trabajo de laboratorio, ¿sí? Y hoy en día la conservación de bienes arqueológicos comienza desde el inicio de las propias investigaciones y objetivos, los objetivos de las investigaciones arqueológicas, y por supuesto que tiene que comenzar desde la extracción in situ de los bienes. Dentro de esta línea también es interesante notar la tendencia creciente en ambas disciplinas al registro de todas las tareas llevadas a cabo, ¿sí? Lo que permite recuperar información que de otro modo, por las intervenciones y el deterioro natural de las piezas, podría perderse, ¿sí? Hoy en día los conservadores llevan sus libros de campo, ¿sí?, llevan sus fichas en donde registran paso a paso todas las intervenciones, la ubicación, todos los movimientos, toda la historia, ¿sí?, que del bien, una vez que es obtenido a partir de las investigaciones, ingresa, ¿sí?, en una institución, en un museo, en un laboratorio y demás. Así que bueno, vamos a continuar en la clase, ¿sí?, viendo revisando algunas definiciones y diferencias metodológicas dentro de las propuestas de conservación, y vamos a terminar analizando a la conservación preventiva, ¿sí?, como propuesta metodológica, ¿sí?, que más se adecúa a los intereses interdisciplinares, ¿sí?, de poder conjugar la conservación con la investigación y poder extraer la mayor información de estos bienes culturales. Así que bueno, muchas gracias.